Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Curiel y me da muchísimo gusto que me acompañen esta semana para compartir un poco acerca de lo que Dios ha puesto en mi corazón para comunicarles. La semana pasada aprendimos un poco acerca del significado de la historia en la que Jesús calma la tormenta. Pero esta tormenta que atravesaron Jesús y sus discípulos pareciera ser para mí como un punto cumbre de un tema que se viene arrastrando desde antes de que se subieran a la barca y culmina con una historia después de que bajan de la barca al otro lado del lago. Si ustedes tienen una Biblia, hay un pequeño título justo antes de Mateo 8, versículo 18, que dice algo parecido a lo que cuesta seguir a Jesús. Y después en el versículo 23 encontramos otro título que dice Jesús calma la tormenta. Y entonces naturalmente pensamos que el tema de lo que cuesta seguir a Jesús terminó en el versículo 22 antes de la historia en la que Jesús calma la tormenta. Pero quisiera mostrarles que esta tormenta era apenas la segunda parte de una trilogía que nos enseña precisamente lo que significa seguir a Jesús. Acompáñenme a ver la segunda parte de esta pequeña serie que he titulado ¿Quién es este? Espero la disfruten. Como vimos la semana pasada, muchísima gente se estaba acercando a Jesús, y esto no era precisamente algo malo, pero dice la Biblia que Jesús no confiaba en ellos porque Él conocía el corazón de las personas. En otras palabras, Jesús no se confiaba de ver tanta gente acercándose a Él porque reconocía que muchos de ellos se acercaban por las razones equivocadas, buscando cosas que, aunque muchas veces no eran malas, no eran parte del propósito por el cual Jesús había venido al mundo. Y aquí me gustaría hacer una rápida aclaración, porque muchas veces podemos juzgar a las personas que honradamente buscan crecer en su vida laboral o que tienen altas metas personales como si eso los hiciera menos espirituales o menos apegados a Dios. Y de ninguna forma estoy diciendo que tener altas metas personales sea algo malo. Al contrario, podría darte 1000 razones por las cuales no tener metas personales sí podría ser algo malo. Pero lo que estoy diciendo es que no podemos seguir a Jesús esperando que podamos utilizarlo como un medio para lograr cumplir nuestros propios deseos. Pero vamos a aprender un poco más de esto el día de hoy. Jesús entonces, al ver tanta gente, se propone hacer una limpieza general entre todos los que querían seguirlo para encontrar a aquellos que realmente estarían dispuestos a hacerlo. Y todo esto comienza con un hombre que al escuchar que Jesús se proponía a partir en una barca hacia el otro lado del lago, levanta la voz y hace una valiente declaración hacia Jesús. Curiosamente, dice la Biblia, que este hombre era un maestro de la ley religiosa. Y este es un detalle importante, porque los escribas o maestros de la ley eran miembros del Gran Sanedrín, que era la asamblea o corte suprema del pueblo de Israel, que estaba conformada por solamente 70 miembros, más el sumo sacerdote que la presidía. Este era un hombre importante en medio del pueblo. Pero este grupo de maestros habían convertido la ley de Dios en una carga insoportable para las personas, una carga que ni siquiera ellos estaban dispuestos a llevar, pero que supuestamente les daba cierto derecho a juzgar a los demás y hacerlos sentir miserables delante de Dios, mientras que ellos se paraban el cuello presumiendo de su amplio conocimiento de las Escrituras y de cómo, según ellos, cumplían meticulosamente todos los mandamientos de Dios, lo cual, en su propia opinión, los hacía merecedores del favor de Dios, a diferencia de los pecadores, que básicamente eran todas las demás personas. Jesús mismo denunció las malas conductas de estos maestros, diciendo que estos hombres no practicaban las buenas obras que enseñaban, y las supuestas buenas obras que sí practicaban, como por ejemplo orar o dar sus diezmos o guardar las fiestas sagradas,
o incluso la forma en la que se vestían, lo hacían solamente para aparentar piedad y ganarse los aplausos y la admiración de todos los demás. Encima de todo esto, estos maestros tenían cierta fijación hacia las cosas materiales por encima de las cosas espirituales, ya que dice la Biblia que si alguien juraba por el templo, que era el lugar sagrado en donde se encontraba la mismísima presencia de Dios, no significaba nada para estos hombres. Pero si alguien juraba por el oro del templo, entonces esa persona quedaba absolutamente obligada a cumplir el juramento, dándole así más valor al oro que al templo en donde se encontraba ese oro. Y ese no es todo el contexto de este hombre, porque Jesús ya había tenido varias experiencias no muy agradables con estos maestros de la ley religiosa, entre las cuales lo habían llamado blasfemo y hasta satánico. Después de entender este contexto, no es de sorprendernos que este maestro de la ley se levantara en medio de todos e hiciera su exclamación diciendo: «Maestro, yo te seguiré a donde sea que vayas», llamando ahora maestro al que antes habían llamado blasfemo. Y yo me pregunto, ¿qué sería lo que provocó a este hombre a hacer semejante declaración? ¿Sería que vio alguna especie de beneficio personal en el ministerio que Jesús estaba realizando? El otro día vi un meme que hacía referencia a que los pastores cristianos hacen mucho dinero. Y es verdad que hay muchos pastores que generan mucho dinero a través de sus ministerios, ya sea con mentiras o con el favor de Dios. Eso es algo que yo no puedo saber. Pero este meme incitaba al pensamiento de que si no podías hacer mucho dinero con tu trabajo secular, entonces te dedicaras a ser pastor cristiano y así te volverías rico. Y es que teniendo nuestra vista tan corta como seres humanos, muchas veces solo alcanzamos a ver a aquellos pastores que salen en la televisión o que tienen ministerios relativamente exitosos económicamente hablando, y creemos que esa es la regla general. Y esto, sin duda, mueve los pensamientos de mucha gente a creer que seguir a Jesús es un medio a través del cual podemos obtener fama y riqueza. Seguimos a Jesús porque creemos que de esta forma vamos a poder obtener todas las cosas que estamos buscando o queriendo materialmente hablando, pero no podríamos estar más equivocados. Por la respuesta que Jesús le da a este hombre, podemos concluir que era precisamente un beneficio económico lo que él buscaba al acercarse a Jesús, ya que Jesús le respondió: «Los zorros tienen cuevas y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre», refiriéndose a él mismo, «no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza». En otras palabras, yo no puedo garantizarte beneficios económicos. Eso no es lo que yo vine a ofrecerles. Y no quiere decir que entonces seguir a Jesús implique ser pobre, tampoco. Pero si seguimos a Jesús con la expectativa de poder obtener fama y riqueza a través de él, muy probablemente vamos a terminar bastante decepcionados. Al segundo hombre de esta historia es Jesús mismo quien le pide que lo siga. Y este hombre accede a la petición de Jesús, pero con una pequeña condición. Y no era ni siquiera una condición muy exigente. Este hombre solamente necesitaba ir a enterrar a su padre que había muerto antes de poder seguir a Jesús a donde sea que Jesús quisiera llevar. Y es que muchos de nosotros, cuando sentimos eso dentro de nosotros que nos dice que salgamos de donde estamos para comenzar algo nuevo de la mano de Dios, rápidamente encontramos 1000 cosas que necesitamos solucionar antes de poder salir en esta aventura. Y Jesús le respondió: «Sígueme ahora. Deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos». Lo que dice Jesús pareciera ser bastante insensible, porque ir a enterrar a su padre pareciera ser una muy buena razón para quedarse en casa por un poco más de tiempo. Pero si lo pensamos seriamente, la oportunidad de descubrir lo que Dios quería hacer en su vida estaba justo delante de él, mientras que él pensaba en ir a enterrar a alguien que ya ni siquiera estaba a su lado. ¿Cuántas veces hemos dejado pasar nuevas oportunidades por estar pensando que tenemos que hacer 1.000.000 de cosas antes? No emprendemos algo nuevo porque queremos quedar bien en un trabajo en el que ya ni siquiera nos sentimos valorados. No comenzamos una nueva relación
porque todavía seguimos resolviendo problemas añejos con una persona que hace mucho tiempo se fue. No seguimos la voz de Dios porque todavía tenemos muchas cosas pendientes en el trabajo o con la familia o en la iglesia o con los amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así se nos va la vida. Mientras Jesús dice, sígueme ahora, mientras todavía tienes vida. Y la última persona que se presenta en esta historia es otro hombre que se ofrece a sí mismo para seguir a Jesús, pero con una condición también muy similar a la del segundo hombre, diciendo, yo sí te seguiré, Señor, pero deja que primero vaya y me despida de mi familia. Nuevamente pareciera ser una condición muy simple, pero la respuesta de Jesús, que conocía perfectamente el corazón de este hombre, nos deja saber un poco más acerca de lo que realmente él estaba pidiendo. Jesús le responde, el que pone la mano en el arado y luego mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Y es que lo que este hombre realmente estaba tratando de hacer era comprometerse con Jesús, pero después quería ir a buscar la aprobación de su familia. ¿Y qué pasaría si su familia no estaba de acuerdo? ¿Qué pasaría si su papá o su mamá no lo dejaban ir con este tal Jesús que acababa de conocer? Seguramente se retractaría de su compromiso. Así que era mejor no comprometerse con algo que no iba a poder cumplir. Conozco muchas personas que a todo dicen que sí. Yo mismo todavía lucho con eso, porque yo antes a todo le decía que sí. Incluso a cosas que yo sabía que no iba a tener el tiempo o la capacidad de poder cumplir. Y después me veía bien estresado tratando de cumplir tantos compromisos que me había hecho, sin evaluar primero si iba a poder realizarlos. De la misma forma, Jesús dijo que aquellos que quieren seguirlo necesitan evaluar primero el costo, así como un hombre que se propone a construir un edificio tiene que evaluar primero si tiene el suficiente dinero para terminarlo y no acabar siendo la burla de los demás. Hay 3 lecciones que necesitamos entender hasta este momento, y es que la mejor oportunidad de nuestras vidas podría estar detrás de una puerta que no tiene garantías de beneficios económicos. Una puerta que no va a estar esperándonos toda la vida a que resolvamos todos nuestros asuntos personales. Y una puerta que no puede depender de que tengamos el apoyo o la aprobación de las demás personas para poder cruzarla. Después de esta conversación con estos 3 hombres, Jesús se sube a la barca con sus discípulos para cruzar al otro lado del lago. Y aún después de haber escuchado todas las desventajas que tenía seguir a este hombre, dice la Biblia que mucha gente se subió también en otras barcas para seguir a Jesús, solo para encontrarse con una tormenta feroz a medio camino. Y es entonces que viene la 4ª lección que necesitamos aprender, y es que esta oportunidad también podría estar detrás de una puerta que no tiene garantías de bienestar físico. No es que le desee el mal a nadie, ni creo tampoco que Dios se alegre de vernos sufrir en un mundo tan dañado. Pero la verdad es que no hay tal cosa como que si sigues a Jesús no te vas a enfermar, ni vas a batallar, ni vas a enfrentar ningún problema. Y entonces, ¿quién es este hombre que nos está pidiendo que lo sigamos y no nos da nada de lo que estamos buscando? Tal vez este hombre no nos ofrezca lo que estamos buscando, sino más bien lo que estamos necesitando. Puede parecer muy difícil de creer que valga la pena seguirlo, pero todavía nos queda una última historia para concluir este tema. Por el momento creo que vale la pena reflexionar sobre el punto en el que nos encontramos en comparación con las historias que hemos escuchado y las expectativas que tal vez equivocadamente nos habíamos hecho sobre lo que este hombre se supone que haría por nosotros. Hey, muchas gracias por ver este video. Si te ayudó de alguna manera, no te olvides de darle like, suscribirte y compartirlo. Nos vemos aquí la próxima ocasión. Gracias. Wow.